y el coraje en el resto de los miembros del grupo. Quienes somos compañeros y amigos, nos duele ver cómo acabaron con la vida de un luchador social. La muerte de Arturo y otros 2 hombres llevó a las protestas afuera del Palacio Municipal de Iguala. Pintaron su enojo en las paredes, rompieron los cristales como rompieron su paciencia. Dicen que el gobierno local está detrás del crimen. Pues son secretos a voces que en Iguala el presidente municipal tiene nexos con la delincuencia organizada. Los cuerpos aparecieron 4 días después de esta protesta. Exigían fertilizantes para sus tierras, pero apenas terminó la manifestación y 8 integrantes desaparecieron. No podemos permitir que en Guerrero se sigan desapareciendo personas, que se sigan desapareciendo luchadores sociales. Esto es grave para cualquiera. 4 días después del secuestro aparecieron los cuerpos de 3. 5 lograron escapar. El alcalde de Iguala negó las acusaciones en su contra. Voy a esperar, ¿verdad?, a que las instancias correspondientes hagan su papel, para que nosotros pues podamos ver, ¿verdad?, quién fue o quiénes fueron. Pero con pintura indeleble queda marcado el dolor en Iguala. Hay 3 activistas muertos, asesinados después de su protesta. Bueno, ¿qué tal, Carmen Rosa? Vimos el informe, lo ha visto el público también. Sí. Realmente lamentable, defendemos los derechos humanos y terminamos muertos en algunos países. Así es, justamente nosotros, esto me trae a la memoria que en el año 90, un defensor de derechos humanos que se llama Ángel Escobar Jurado, que justamente desapareció en Huancavelica. Él era miembro del CODE, que es la Comisión de Derechos Humanos de Huancavelica, que es parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y es por eso que la coordinadora cada año que entrega un premio de derechos humanos, sea medios de comunicación o a la organización o personas que meritan el premio, tiene ese nombre, Ángel Escobar, porque realmente es un mártir como muchos defensores, ¿no? Como los que vimos, ¿no? Claro, en los México, defensores y defensoras de derechos humanos sufren amenazas de muerte. A veces les roban su información, entran a las oficinas, en fin. Eso en el Perú hemos sufrido bastante diferentes también. tipos de ataques, ¿no? Así es. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa. Seguimos con la entrevista después del corte, por favor, Carmen Rosa. Tenemos más preguntas para ti. Hacemos una pausa, no se muevan. Esto es Más Mundo. Bueno, gracias por acompañarnos. Seguimos en Más Mundo. Estamos con Carmen Rosa Cardosa, miembro voluntario de Amnistía Internacional del Perú, con quien hablamos de un tema muy importante y sensible, que son las desapariciones forzadas. Carmen Rosa, seguimos en el tema. Antes de irnos al corte hablábamos sobre aquellas personas pues que defienden los derechos humanos, porque creen en eso y porque es lo que hay que hacer, y que lamentablemente en ciertos países se encuentran como respuesta a la muerte. Así es. Es muy trágico, digamos, los niveles. Por ejemplo, Colombia es uno de ellos. En Colombia hay una gran cantidad de defensores y defensoras de derechos humanos que han sido asesinados por paramilitares, debido a que, tú sabes que allá tienen una problemática muy grande, ¿no? Tienen más de 40, 50 años de crisis interna, y muchos de ellos tienen problemas, digamos, en lugares donde han despojado, por ejemplo, a los pueblos indígenas de los lugares donde ellos vivían y tenían, digamos, establecido todas sus fuentes y sus recursos, ¿no? Entonces de repente llegan terratenientes y los sacan, un poco como Brasil ha pasado mucho eso, ¿no? Los sin tierra, entonces los van sacando, pero en muchos de esos casos los matan. Entonces los defensores que están luchando por las causas, digamos, de estos pueblos indígenas han sido asesinados en muchos casos en Colombia también. ¿Qué se esconde detrás de las desapariciones forzadas? Estamos hablando siempre sobre conflictos políticos, siempre hay conflictos armados. Bueno, es difícil decir exactamente qué es lo que se esconde. La realidad es que al desaparecer a una persona le estás quitando la identidad, le estás quitando su condición de ser humano, y sencillamente eso puede servir a muchas razones, ¿no? Una de las cuales puede ser que el Estado, por intermedio de las fuerzas llamadas del orden, ¿no?, están, como sucedió, por ejemplo, en Salvador, en Guatemala, el propio, acá más cerca a nosotros, Argentina, ¿no? Estuvo en una lucha interna, ¿no?,
y sencillamente desaparecieron a grandes cantidades de personas porque estaban relacionadas a determinados, podríamos decir, partidos políticos, ¿no? En ese caso eran los montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Entonces mucha gente que estaba en esas agendas eran también desaparecidas, no necesariamente eran políticos. Y tocaron mucho a gente urbana, a diferencia que en Guatemala y El Salvador arrasaron con comunidades, como en Guatemala, comunidades mayas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Videla te hubiera dicho, como lo dijo siempre, ¿no? Él buscaba defender a la patria. En ese caso, de las ideas de un cambio que buscaban estos grupos, digamos, que estaban rebelándose contra el sistema, y ellos estaban en una dictadura militar. Entonces por eso se llamaba la guerra sucia, ¿no? Un poco como lo han llamado acá en México también, en esa misma década entre los 60 y el 80. ¿Qué pasaba en Guatemala y Salvador? Era el arrasamiento de comunidades, básicamente indígenas, ¿no? Y también por dictaduras militares. Entonces, en realidad, ha habido una ola en los 60 y eso es una coyuntura internacional, digamos, de cambios de política y ya, digamos, el crecimiento de movimientos con otros pensamientos, pues definitivamente más hacia la izquierda, más hacia el socialismo, y eso, y la CIA, y acuérdate que había la Escuela de Altos Estudios en Estados Unidos, ¿no? Donde casi todos los militares de América Latina se han preparado allá. Contreras era el general chileno que creó el Plan Cóndor. Bueno, y como tú mencionabas un poco antes, lo que es contradictorio también es que ese tipo de cosas sucedan en democracias, ¿no? Eso es lo más... Y si así no sucedieran en democracias, cuando el gobierno ya se convierte en democrático, digamos, debería ponérsele... Lamentablemente ante la muerte no hay solución, pero sí llevar a una conclusión, a una resolución, a una respuesta ante las víctimas, ¿no? Digamos que lo grave que sucede esto en un gobierno democrático es grave, ¿por qué? Porque los países como el nuestro, por ejemplo, ha firmado una serie de convenciones e instrumentos de defensa de los derechos humanos que existen en el mundo, ¿no? Ha firmado la Convención contra la Pena de Muerte, ha firmado la Convención contra la Tortura, ha firmado la Convención recientemente, el año pasado, contra la desaparición forzada de personas, pero no ha aceptado el artículo 31 y 32 que acepta el Comité contra la Desaparición Forzada, que implica que si a ti te desaparecen a tu papá, tú aplicas ese comité y el comité viene a investigar. O sea, te da una cobertura mayor, pero los estados no lo quieren aceptar. Bueno, mil disculpas, Carmen Rosa, vamos a interrumpir brevemente la información internacional y en este momento nos enlazamos en directo con nuestro compañero Juan Carlos Portilla, quien tiene información para nosotros. Juan Carlos, buenas tardes. Mirta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, estamos en el Salón de Grados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se le ha conferido el doctorado honoris causa al expresidente de la República Federativa del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Él acaba de dar su discurso de orden, recibiendo esta distinción de parte de la decana de América, la universidad más antigua de América, y agradece en este momento a las autoridades universitarias en este acto que se ha realizado desde hace unos 45 minutos. Se va a interpretar el himno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y posteriormente Mirta, el visitante brasileño, estará realizando un encuentro con jóvenes aquí mismo en la ciudad universitaria de San Marcos. Hay que señalar que Lula da Silva en su discurso ha hablado del impulso que se le dio a la educación durante el periodo que gobernó en el Brasil. Es la información que tenemos a esta hora desde el Salón de Grados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se le ha dado esta distinción, el doctorado honoris causa al expresidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Nosotros seguiremos con la agenda del visitante, quien, como decíamos, posteriormente va a sostener un encuentro con jóvenes aquí mismo en la casona, remodelada casona de San Marcos, ubicada en el Parque Universitario en el centro de la capital. Mirta, contigo. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por la información. Nosotros, Carmen Rosa, no queremos despedirte, bueno, sin que antes nos des un panorama también sobre cómo se está manejando el tema de las desapariciones forzadas en nuestro país.
¿Y cuáles son las estadísticas que se manejan, ¿no? Una realidad que muchas veces olvidamos y, como dije al inicio de la entrevista, a veces pasamos por agua tibia, ¿no? Claro que sí. Mira, en nuestro país tenemos una cifra de más de 15.000 desaparecidos en nuestro país, ¿no? La mayor parte de ellas están ubicados en las zonas altoandinas, como Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, donde justamente estaban las llamadas zonas de emergencia, donde había un comando político-militar y donde han sucedido... Y se vieron los peores años de violencia, ¿no? Así es. Entonces, y luego también, por supuesto, hay los otros en Lima, ¿no? Y en otras zonas, pero principalmente en esos lugares. Los esfuerzos que se han hecho, digamos, no son los que uno esperaba, ¿no? Si bien es cierto, tuvimos una comisión de la verdad y reconciliación, esta nos ayudó muchísimo para estudiar los casos emblemáticos. Recordemos que la comisión, cuando fue ya, digamos, con resolución durante el gobierno de Toledo, le dio carácter vinculante y eso ayudó a hacer la investigación de casos emblemáticos que hasta ahora y avanzar. Y eso ayudó, pues, ahora ya tenemos muchos casos que han sido llevados a juicio. Creo que el más notable es la Cantuta, ¿no? Porque ha tenido hasta un dictamen que ahora es una de las, digamos, un elemento de estudio para las personas que estudian leyes y jurisdicción internacional, ¿no? Y quizás para personas en otros países también. Así es. Entonces, sin embargo, no es suficiente. ¿Por qué? Tenemos, por ejemplo, muchos desaparecidos y creo que hay que recordar el mayor Bazán también de Bagua, que es un caso tristísimo y lo estamos recordando justamente hace unos días porque los familiares necesitan cerrar su duelo, su ciclo de duelo. Y la única manera de cerrar ese ciclo de duelo es encontrando a sus familiares y poder darle una respuesta, claro. Como una respuesta, o sea, y no hay respuesta del Estado. Y tenemos más de 15.000 desaparecidos y te digo más porque no sabemos la cifra exacta. Y no hay una política, digamos, integrar para una búsqueda de personas desaparecidas en nuestro país. Bueno, muchísimo trabajo por hacer. Sí. Gracias, Carmen Rosa, por acompañarnos. Estuvimos con Carmen Rosa Cardosa, miembro voluntario de Amnistía Internacional del Perú. Ahora hacemos una pausa, no se muevan. Esto es Más Mundo.